Durante décadas nos enseñaron que el músculo crece levantando cada vez más peso. Para Devon Larratt, ese caso es totalmente distinto y él hizo lo contrario. Miles de repeticiones, horas de trabajo diario, poco descanso y aún así desarrolló uno de los antebrazos más resistentes de la historia de la lucha de brazos. ¿Ignoró la ciencia? ¿O simplemente está estimulando otro tipo de adaptación muscular? Hoy analizaremos la guerra que ocurre dentro del músculo cuando se enfrenta a la gravedad durante miles de horas. El mayor mito del músculo. La mayoría cree que el músculo solo puede hacerse más fuerte aumentando su tamaño. Pero la fisiología moderna demuestra que el músculo puede adaptarse de muchas maneras. Hipertrofia miofibrilar, hipertrofia sarcoplasmática, aumento de capilares, cambios mitocondriales, mayor resistencia a la fatiga, mejor coordinación neuromuscular. El tamaño es solo una parte de la historia. Devon entrena distinto. Mientras muchos atletas buscan el máximo peso posible, Devon busca algo diferente que hemos expuesto en varios de nuestros videos. Tiempo bajo tensión, miles de contracciones, movimientos específicos, repetidos durante décadas. Desde la fisiología, esto representa un estímulo completamente distinto al entrenamiento tradicional de fuerza máxima. La guerra contra la gravedad. Cada vez que Devon sostiene una carga durante varios segundos, la gravedad nunca deja de actuar. El músculo debe seguir produciendo tensión continuamente. Eso aumenta el consumo de ATP, utilización de glucógeno, demanda de oxígeno, acumulación de metabolitos. El músculo entra en una batalla constante por mantener la contracción. No es una fuerza explosiva, es una guerra de resistencia isométrica. El estrés metabólico. Aquí aparece uno de los mecanismos mejor estudiados de la hipertrofia. Cuando el músculo permanece mucho tiempo bajo tensión, se acumulan lactato, fosfato inorgánico, protones, otros metabolitos. Lejos de ser simples desechos, estos cambios forman parte del entorno que estimula adaptaciones celulares. El estrés metabólico no sustituye a la tensión mecánica, trabaja junto a ella y puede favorecer procesos relacionados con el crecimiento y la adaptación muscular. ¿Por qué Devon no busca siempre levantar más peso? Porque probablemente su objetivo principal no sea maximizar la fuerza absoluta. Su deporte exige mantener la fuerza durante combates largos. Eso favorece adaptaciones diferentes: resistencia local, economía muscular, eficiencia energética, capacidad para repetir esfuerzos. El músculo aprende a seguir trabajando cuando otros ya comienzan a fatigarse. Y vemos nuevamente a este personaje. Levan representa el extremo opuesto. Su preparación prioriza cargas enormes, gran masa muscular, gran cantidad de peso, altísima producción de fuerza. Su músculo está optimizado para generar cantidades gigantescas de tensión. Devon optimiza duración, Levan optimiza magnitud. Dos estrategias distintas, ambas respaldadas por principios conocidos de adaptación muscular. Pero, ¿y dónde entra la GH? La hormona de crecimiento, el IGF-1, pueden crear un entorno favorable para reparación y adaptación de múltiples tejidos. Pero el músculo sigue necesitando un estímulo. Sin entrenamiento, no existe hipertrofia funcional. La química facilita, la carga dirige. El verdadero horror biomecánico. Nuestros músculos evolucionaron para caminar, trepar, correr, no para mantener niveles extremos de tensión durante miles de horas a lo largo de una vida deportiva. Sin embargo, eso es exactamente
lo que hacen los mejores argüestes. Cada entrenamiento obliga al músculo a adaptarse una vez más, no para verse más grande, sino para sobrevivir a la siguiente batalla. Cuando vemos al antebrazo de Devon Larratt, es fácil pensar únicamente en el tamaño, pero la verdadera transformación ocurrió mucho más profundo, dentro de millones de fibras musculares que aprendieron a resistir una guerra constante contra la gravedad. Porque el arm wrestling, el músculo no gana por ser el más grande, gana por ser el último en rendirse. Si te gusta esta clase de video y te ha fascinado nuestra colección y no te has suscrito, suscríbete para obtener más información, activa todas las notificaciones, comparte, dale siempre me gusta. Nos vemos en una próxima entrega.